dialogando con el padre Raúl Sánchez, los hermanos separados tienen una confusión a nivel histórico respecto a lo que es el dogma y cómo la Iglesia impone a la fuerza ciertas cosas que ya se inventa como dogma. Y dice que, por ejemplo, Bonifacio III entonces instituyó como dogma, se inventó esa cuestión de la Eucaristía y lo impuso como dogma. Esa es la historia recortada, sumamente simple y traída de los cabellos de los hermanos separados, especialmente de algunos bautistas. Vamos a explicar qué es el dogma y vamos a explicar cuándo es que la Iglesia dogmatiza. Para que conozca usted qué es lo que enseña la Iglesia Católica, querido amigo católico. El dogma es un pronunciamiento oficial de la Iglesia sobre una verdad de fe o moral que debe ser tenida y entendida como una revelación del mismo Señor Jesucristo. Eso es un dogma. Pues muy bien, ¿cuándo es que la Iglesia hace ese pronunciamiento oficial sobre un tema de fe o moral que debe ser entendido como revelación de nuestro Señor Dios? ¿Cuándo? Cuando es puesto en entredicho una verdad, ¿no?, revelada y entendida así a lo largo de los siglos, como el caso de la Eucaristía. Se lee toda la realidad de los elementos, ¿no?, que constituyen la Eucaristía, comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo Jesús. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Atendiendo a los textos, ¿no?, de Mateo, a los textos de Juan, a los textos de Corintios, que nos hacen referencia a la Eucaristía. Obviamente, algunos textos del libro de Hebreos, sin desconocer lo que nos enseña los libros del Antiguo Testamento, concretamente el libro del Génesis. Ahora bien, se reúnen todos estos elementos, todos estos pasajes, textos bíblicos, ¿no?, que estudiados todos de manera contextual, pues nos dan la enseñanza sin ningún tipo de duda sobre la Eucaristía y que Jesucristo está en ese pan, en esa carne, ¿no?, con toda su alma, sangre, cuerpo y divinidad. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Bueno, eso la Iglesia lo enseñó y así fue entendido y creído a lo largo de muchos siglos. La prueba está en que, por ejemplo, cuando leemos la primera carta de Pablo a los Corintios, en su capítulo 11, versículo, diga usted, 23 en adelante, vemos cómo Pablo, ¿no?, que escribió esa carta más o menos unos 50 años, algo así, unos 50, 55 años, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Pablo está hablando sobre la realidad de la Eucaristía. Y él dice, ¿no?, que él les va a transmitir lo que él a sí mismo recibió por parte del Señor, que la noche de la última cena, y empieza a narrar todo el episodio de Jesucristo que hizo en la última cena. Se pregunta, ¿cuántos años habían pasado para que Pablo dijera eso? Alrededor de 50 años. Pablo no conoció a Jesucristo. Y ya habían pasado más o menos 50 años y Pablo estaba todavía enseñando sobre la Eucaristía. Pues bien, entonces, cuando se ha venido creyendo algo y el pueblo de Dios va creyendo algo y así lo va viviendo y así lo va asumiendo, pues perfecto. Entonces, ¿cuándo es que la Iglesia empieza o que manifiesta como dogma algo, una verdad de fe, revelada por Dios? Cuando está puesta en entredicho, cuando se empieza a poner en entredicho, cuando empieza a ir en contra de lo que se ha venido enseñando, cuando algo que se ha venido asumiendo por fe, lo quieren desvirtuar. Entonces, cuando la Iglesia se pronuncia. Los hermanos protestantes piensan que cuando la Iglesia se pronuncia a nivel de dogmas o con dogmas, es porque él se los inventa, para imponer esa carga y obligar a la gente a que cumpla eso. No, no es así. Vamos a mirar. ¿Cuándo es que se formuló el dogma de la Santísima Trinidad? ¿Cuándo? Cuando Arrio empezó a ponerla en entredicho.
porque siempre se había creído y se había asumido así por parte de los teólogos. Pues usted sabe que la gente, el pueblo de Dios, pues no conoce teología, pero los teólogos, los que conocían la palabra del Señor, asumían toda la realidad ¿de qué? De la Trinidad. Pero cuando Arrio empezó ¿a qué? A ir en contra, no, de la unión hipostática, entonces es cuando la iglesia tuvo que clarificar las cosas y formuló el dogma. Y así con otras realidades de fe que son puestas en entredicho. Entonces, el dogma es un pronunciamiento oficial de la Iglesia Católica sobre algunos asuntos de fe y de moral y que son entendidos como verdad revelada por el mismo Dios. Eso es un dogma. Y se define el dogma cuando la verdad que se ha entendido y se ha explicado y la gente la ha asumido es puesta en entredicho. Ahí es cuando la Iglesia se pronuncia. Como lo que sucedió con Bonifacio III en el siglo XII más o menos, cuando definió, pues, sentó las bases sobre el dogma de la Eucaristía. Entonces los protestantes piensan que se lo inventó y que la Iglesia se inventó eso en el siglo XII y que así es, pero que la Eucaristía eso no es bíblico y que eso se lo inventó un papa. Va usted conociendo cómo es la historia y cómo es la teología protestante y va conociendo cómo es la teología y la historia católica. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.